Quisiera preguntar si hay alguien que nos está visitando por primera vez. Quisiéramos darle la bienvenida. Allá, bienvenidos, una familia entera, le damos la bienvenida. ¿Alguien más? ¿Sí? ¿Alguien más que nos visite por primera vez? Bien. Estamos en medio de una serie. Bueno, ya estamos llegando al final, no tan en medio, pero estamos en una serie acerca de la salvación. Y hemos hablado de distintas palabras relacionadas con la salvación, porque dijimos que la salvación es mucho más que una palabra. La obra de salvación, el misterio de la salvación, incluye muchísimas otras cosas y cada uno de estos domingos hemos ido estudiando y profundizando sobre algún aspecto de la salvación. Y estamos ya en nuestra parte séptima de la serie. ¿Ha disfrutado de esta serie? ¿Sí? Es hermoso lo que Dios ha hecho por nosotros. La salvación es algo que es inagotable como tesoro para nosotros, los que hemos sido salvos. Y a un rato de celebrar la Navidad, yo quisiera, dentro de esta serie, hablar de una palabra que tiene que ver con la Navidad, que tiene que ver con la salvación y qué es lo que vamos a celebrar, para que también nosotros podamos celebrar esta Navidad con mayor entendimiento. Dice el apóstol Juan en el capítulo 1 del Evangelio, versículo 14, entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Leo de nuevo. Entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Juan está refiriéndose a Cristo y lo llama la palabra, ¿sí? Hay algunas versiones que dicen el verbo se hizo carne. Juan está diciendo Cristo vino, se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Hay versiones que dicen el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. La salvación incluye este concepto, esta palabra de la que vamos a hablar hoy, que se llama, en la fe cristiana lo llamamos la encarnación. ¿Qué es la encarnación? Es la obra del Espíritu Santo. ¿Está ahí la definición? Sí. Es la obra del Espíritu Santo por la cual Jesús fue engendrado milagrosamente en el vientre de María. Creemos los que estamos en este lugar que María, siendo virgen, por obra del Espíritu Santo, concibió a un niño que fue Jesús. ¿Creemos eso? ¿Lo cree con todo su corazón eso? Ya el profeta Isaías había dicho, y esto va a ser una señal para ustedes. Una virgen va a tener un hijo. Y habrán dicho, imposible. Pero esa era la señal. Y cuando llegó el día establecido, el día anunciado, dice la Biblia que por obra del Espíritu Santo María concibió. Y en ese instante de la concepción, en ese instante en que la vida de Jesús comenzó a habitar en el vientre de María, en ese momento se produce lo que nosotros llamamos la encarnación. El verbo, la palabra, Cristo, siendo Dios, se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Qué significa? ¿Por qué la salvación exigía que Jesús se hiciera como uno de nosotros? ¿Por qué no nos salvó desde su lugar? ¿O por qué no nos salvó siendo plenamente Dios? ¿Por qué se tuvo que hacer como uno de nosotros? Hebreos capítulo 2 lo explica muy claramente. Dice el versículo 14, debido a que los hijos de Dios son seres humanos, somos seres humanos, ¿sí? Hechos de carne y sangre, el Hijo, hablando de Cristo, también se hizo de carne y sangre. Escuchen esto, pues solo como ser humano podía morir. Ahí está. Se tuvo que hacer como nosotros porque tenía que morir. Como Dios no podía morir. Pero se tuvo que hacer como vos y como yo, un ser humano en sangre y carne, como lo llama la Biblia, lo dice acá el escritor a los Hebreos, para poder ¿qué? Morir. ¿Para qué se hizo carne y sangre? Para poder morir.
Y sigue el escritor y dice, y solo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo. Amén. Lo voy a leer de nuevo. Y solo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo. Digamos, quien tenía el poder sobre la muerte. Vino como uno de nosotros para poder morir. Hasta ahí está bien. Y dice que tenía que morir para quebrar el poder que el diablo tenía sobre la muerte. Y eso es muy interesante. Porque cuando Dios crea al hombre, lo crea con autoridad sobre la muerte. Adán y Eva no morirían jamás. Mientras Adán y Eva se mantuvieran sin comer del fruto que no debían comer, la muerte no los podía tocar a ellos. La muerte no los podía tocar a ellos. Ellos tenían autoridad sobre todo, incluyendo la muerte. La muerte ya existía. Dios les dijo, si ustedes comen de eso, ¿qué va a pasar? Van a morir. Pero la muerte no los podía tocar porque ellos tenían autoridad sobre la muerte. Pero en el momento en que ellos desobedecen y le obedecen al diablo, esa autoridad que ellos tenían sobre la muerte se la ceden ¿a quién? Al diablo. Entonces el enemigo de nuestra alma empieza a tener el poder, las llaves, la autoridad de la muerte. Y empieza a gobernar sobre la esfera de la muerte. Entonces dice, Cristo vino como uno de nosotros para poder morir y por medio de esa muerte quitarle el poder que el diablo tenía sobre la muerte. Versículo 15. Únicamente, decí conmigo, únicamente. No había otra forma. Únicamente de esa manera el Hijo podía libertar a todos los que vivían esclavizados por temor a la muerte. ¿Ha tenido temor a la muerte alguna vez? ¿Ha visto personas tener temor a la muerte? Dice, bueno, ¿cuál es tu principal temor? Hablar en público. ¿Cuál es tu principal temor? En general, lo más profundo de nuestro corazón. Hay un temor a la muerte. Dice que Cristo hizo todo eso y finalmente libertó a los que teníamos la esclavitud del temor a la muerte. Y para quienes no le han rendido su corazón a Cristo, realmente hay motivo para tenerle temor a la muerte. Porque la muerte marca el final de la oportunidad. La muerte marca el tiempo agotado para salvar nuestra alma. Una vez que las personas mueren, ya no hay purgatorio, ya no hay otra etapa, no hay absolutamente nada. La palabra lo dice claramente, está establecido que todas las personas mueren una vez y luego de eso, el juicio. Para alguien que no le ha rendido su corazón a Cristo, que no lo ha hecho su Señor, su Salvador, su perdonador, entonces la muerte es algo terrible. Porque lo que sigue después de esta vida, si no estamos con Cristo, es aterrador. Lo hemos visto dentro de esta serie. Y son esos temas que, pastor, traje a mi tía, a mi vecino, porque es Navidad, me dijeron. Si alguien recibe al Señor esta mañana, te va a agradecer toda la vida de haberlo traído. Y toda la eternidad de haberlo traído. Porque este es el mensaje que tenemos que predicar. El poder y la gloria de la Navidad, el poder y la gloria de que Cristo se haya hecho hombre, tiene que ver con el lugar de donde Él nos rescató. Piense un momento solamente esto. ¿Por qué Dios expondría a su Hijo amado a un juicio, a un tormento, a una tortura como es la cruz, si no fuera para salvarnos de algo verdaderamente grave? ¿Pensó eso alguna vez? Si el pecado únicamente nos llevara a un lugar, bueno, de tristeza, de soledad, de separación, si fuera simplemente por eso, ¿habría Dios expuesto a Cristo a un tormento tan grande? Evidentemente, el castigo por nuestros pecados es suficientemente grave como para que Dios haya expuesto a Cristo a un sacrificio tan grande, para que haya valido la pena. Ahora, nosotros que hemos confiado en el Señor, no tenemos que tener temor a la muerte. Amados, si alguno dice, Matías, yo le di mi vida a Jesús, yo realmente creo en Él como mi Señor, quiero vivir no en mi carne, sino andar en el Espíritu, andar agradando al Padre, entonces no tenés que tener temor de la muerte.
Porque la palabra dice que en el momento en que partimos de esta tierra, nos vamos a la presencia del Señor para siempre. Está feliz por eso, amén. No tenemos que tener temor a la muerte. Ahora, eso es el por qué tuvo que venir así. Encarnado para poder morir y todo por amor a nosotros. Ahora, hay algo que hace el apóstol Pablo. Toma la encarnación, toma esta obra de Cristo y nos da una lección gloriosa, y es lo que yo espero transmitirte esta mañana. Quisiera que me ayuden a traer la escalera. Tenemos la grande y esta. Guarda el vídeo. No tenés temor a la muerte, ¿no? Muchas gracias. Quiero que lean Filipenses capítulo 2, versos 6 al 8, 5 al 8, perdón. Dice el apóstol Pablo, quiero que pienses en Cristo haciéndose como uno de nosotros. Miren lo que dice. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. ¿Qué tenemos que tener? No le escucho nada. ¿Qué tenemos que tener? ¿Una actitud parecida a la de Él? No, la misma. Decía el del lado, tenés que tener la misma actitud. Bueno, ¿y ahora de qué me va a hablar? Me va a hablar de la conquista, me va a hablar del reino, me va a hablar... Esa actitud tengo que tener. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró el ser igual a Dios, que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. Aunque era Dios, no consideró el ser Dios como algo a qué aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos. Adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Esta es la teología de la Navidad. Esta es la teología de la Navidad. No tiene que ver con regalos, no tiene que ver con compras, no tiene que ver con Papá Noel, no tiene que ver con absolutamente más nada que esto. Que Cristo, siendo Dios, no se aferró a esa posición, sino que se despojó de eso y descendió, se hizo como nosotros y se hizo siervo y se hizo esclavo y se humilló hasta lo último al morir en la cruz en obediencia al Padre. Eso es, la encarnación es el primer escalón que Cristo bajó. La encarnación es el primer paso en el descenso de Cristo. Yo doy tantas gracias de que Él me vino a salvar. Tantas gracias de que Él me vino a salvar. Y el primer paso fue decir, me despojo. ¿Sabe qué significa despojarse? Es la palabra kenosis, significa vaciarse. Se vació de sí mismo para venirnos a buscar. Y dice, haya en ustedes la misma actitud que hubo en Cristo Jesús, que estuvo dispuesto a vaciarse de sí mismo para venir a buscarnos. La enseñanza que cierra la palabra encarnación, la verdad de la encarnación, es que para amar hay que estar dispuestos a descender. ¿Puedes decirle eso a alguien? Para amar hay que estar dispuesto a descender. ¿Por qué lo dice en voz baja? Si nadie lo va a retar, si todos están diciendo lo mismo. Para amar, decile bien, para amar hay que estar dispuesto a descender. Él estuvo dispuesto a descender.
¿Qué dice el mundo? ¿Para qué puso la escalera esa, pastor? Bueno, ahí vamos. ¿Han estado orando por el pastor esta semana ustedes? ¿Qué dice el mundo? Que hay que ascender. Entonces dice, hay que tener más éxito, ¿sí? Y hay que tener más plata. Y hay que tener más títulos. Y el mundo te dice que tenés que tener más comodidad. Y que tenés que tener más placeres. Y que tenés que tener más satisfacción. ¿Se ven lindos de acá? Hola, mamá. Mira lo que tengo que hacer para verte, ¿eh? El mundo te dice, ascendé. Más comodidad, más placeres, más cosas, como si la vida fuera un juego que lo gana el que tiene más. Todo el mensaje del mundo es contrario al Evangelio. Todo el mensaje del mundo es subí, ascendé, escalá, o alguno diría trepá, aunque sea pisando a alguien. Porque el verbo preferido del mundo es tener. Si tenés más, entonces tu vida tiene sentido. Pero el verbo preferido del reino de Dios no es tener, sino amar. ¿Me dice amén a eso? Mire que estoy acá arriba. Entonces uno dice, cuando yo tenga más, voy a alcanzar la plenitud. Pero en el reino de Dios es al revés. Cuando yo ame más, voy a alcanzar la plenitud. ¿Me dice amén? Cuando yo ame más, voy a sentirme más pleno. No voy a sentirme mejor, no voy a sentirme pleno y satisfecho por tener más, sino por amar más. Y para amar hay que estar dispuesto ¿a qué? A descender. Ahora, eso no es lo que enseña el mundo. El mundo dice que hay que ascender, que hay que escalar, que hay que subir. Pero eso no es lo que Dios enseña. La encarnación nos enseña que la vida no se trata de ascender, sino de descender. ¿Para dónde has estado yendo últimamente? ¿Has estado tratando de ascender o has estado pensando cómo descender? Es peligroso vivir tratando de ascender. Primera de Timoteo 6:9 dice, pero los que viven con la ambición de hacerse ricos caen en tentación y quedan atrapados por muchos deseos necios y dañinos que los hunden en la ruina y la destrucción. Ascender es peligroso porque el querer ascender te va a exponer a tentaciones y te va a hacer vulnerable. Y cuando lo que te importa en la vida es ascender, vas a mirar al que subió unos escalones más que vos y ¿qué vas a tener? Alegría. De que mirá qué bien que le... No, vas a tener envidia. Y si de pronto vas subiendo y escalando porque conseguiste ese título, porque te dieron esa casa o porque te dieron ese ascenso en el trabajo y vas subiendo un escalón y ves a otro que no ha subido tanto como vos, vas a tener orgullo. Si lo que querés es ascender, entonces te estás metiendo en un problema. El enemigo de tu alma quiere que asciendas. No, pero no es que Dios... No. Miren lo que dice Mateo, capítulo 4. Después el diablo lo llevó a la santa ciudad Jerusalén, al punto más alto del templo. El versículo 8 dice, luego el diablo lo llevó, ¿a dónde? A la cima de una montaña muy alta y le mostró los reinos. El enemigo no se opone a que llegues a la cima. Porque mientras más alto vos llegás en la escalera del mundo, mientras más alto vos llegás, más vulnerable te haces. Mientras más alto, créanme que yo cuando me subía allá arriba estaba agarrado así. Yo les hablaba así, pero estaba agarrado así. Hasta con los dedos del pie. Porque mientras más subís, más te aferrás.
Más subiste en tu trabajo, más te aferrás. Más subís en la carrera, más te aferrás. Más subís en la economía, más te aferrás. Porque mientras más subís, más te aferrás. Y el diablo te dice, seguí subiendo. Porque si te caes de acá, no es lo mismo que si te caes de acá. Él no tiene problema en que subas. Y que subas alto. Y que subas al precio y al costo que sea. ¿Para qué? Para que te aferres tanto a cosas, para que tengas tu corazón tan lleno de cosas que no te quede lugar para Dios. Para que estés tan lleno de cosas que sea fácil de tentar. Y para que cuando caigas desde allá arriba no quede nada. No busquen ascender. El maestro siempre les enseñó a sus discípulos a descender. ¿Tenés la misma actitud que tuvo Cristo? Dice el apóstol Pablo, tengan la misma actitud que tuvo Cristo. ¿Y cuál fue su actitud? Descender. Porque para amar hay que estar dispuesto a descender. ¿Tenés la misma actitud que tuvo Jesús? ¿Vas por esta vida intentando ascender o descender? Si vas a amar al Padre con todo tu corazón, pero si lo vas a amar con todo tu corazón de verdad, si vas a amar a las personas como Dios quiere que las ame, pero las vas a amar de verdad, entonces vas a tener que aprender una cosa, a descender. Porque no se puede amar si no estamos dispuestos a descender. ¿Tenés la misma actitud que Cristo? La vida más grande de todas siempre le enseñó a sus discípulos a descender. Una vez viene Pedro y le dice, Maestro, ¿cuántas veces tengo que perdonar? ¿Hasta 7? Y Pedro pensó, estoy allá en lo más alto. Y Jesús le dijo, no solo 7, sino 70 veces 7. ¿Qué le estaba enseñando Cristo? Tenés que descender. ¿Han perdonado alguna vez? ¿Cuántos han perdonado alguna vez acá? ¿Y cómo se siente perdonar? ¿No hay que descender un poco? Gracias, hermano. Tenés que vaciarte de los rencores, vaciarte de los malos sentimientos. ¿Y es un acto que lo hiciste una vez y listo? No. Permanentemente diciendo, yo he decidido perdonar. Y cuando dijo el Señor, si te golpean en una mejilla, ofrecele la otra, estaba diciendo, desciendan. Y si te piden la capa o la túnica, dale también la capa. Jesús estaba diciendo, desciendan. Y si te piden humillándote que lleves la carga 1 milla, llévala 2. ¿Qué les estaba diciendo? Desciendan. ¿Por qué? Porque Jesús sabía y sabe que si nosotros vivimos pensando en descender, nuestro corazón va a estar más seguro. Que si vivimos pensando en descender, nuestro corazón va a estar vacío de cosas que no tienen que estar ahí. El reino de Dios nos enseña que hay que descender. Miren lo que dice Marcos capítulo 9. Después de llegar a Capernaum e instalarse en una casa, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿qué venían conversando en el camino? Pero no le contestaron, porque venían discutiendo sobre quién de ellos era el más importante. ¿Se imagina eso, no? ¿Puede pagar eso, amigo? Ahí está. ¿Se imagina eso? Jesús ahí está en la casa, ellos llegan y Jesús hace la pregunta. ¿Qué venían hablando? ¿Qué oído? No, sabía todo. ¿Qué venían hablando? Uno fue a comprar una cosa, el otro se puso a barrer. Nadie contestó nada. Porque ¿de qué venían hablando? ¿De qué venían discutiendo? ¿Quién va a ser el más importante? Jesús ya le había dicho que él iba a morir. Entonces empezaban a decir, che, ¿quién va a ser el más importante? Porque acá somos 12, pero hay 3 que estuvimos en la transfiguración. Cuando él mostró su gloria y estuvimos con Elías, con Moisés. ¿Vos dónde estabas, Felipe? ¿Vos viste eso? No lo viste. Ahí estaba en la escalera, Estaba en la escalera Pedro, Jacobo, Juan, más alto que los otros. Pero Pedro dice, bueno, Jacobo, Juan, Santiago, Juan, estamos iguales porque nosotros también vimos la transfiguración. Pero ¿saben qué? ¿Ustedes caminaron sobre el agua? Y
empezaba a verlos desde acá. ¿Por qué? Porque hay algo en nuestra naturaleza que nos hace querer ser importantes, pero de la manera equivocada. Y Jesús dice, ¿de qué venían discutiendo? ¿Le importa a Jesús cuando nosotros empezamos a pensar siquiera en subir? Y les dice, Jesús se sentó y llamó a los 12 discípulos y le dijo, quien quiera ser el primero, ¿qué lugar debe tomar? ¿Qué lugar debe tomar? El último, y ser el sirviente ¿de cuántos? De todos los demás. Para amar hay que estar dispuesto a descender. Y el corazón que Dios quiere que tengamos no es un corazón que anda buscando escalar y buscando lugares de importancia, sino un corazón que está buscando a quién servir. Amado, que puedas tener la misma actitud que tuvo Cristo. Que puedas servir en tu casa. Que puedas servir en la iglesia, que puedas servir en tu lugar de trabajo, que puedas servir a un desconocido. ¿Por qué? Porque mientras más nosotros servimos, más nos guardamos el corazón del orgullo, de la arrogancia. El que quiera ser el primero, no hay problema en que sea el primero, pero ser primero en el reino no significa subir más arriba. Porque Jesús mismo le dijo, yo, que soy el maestro, no vine a ser servido, sino a servirle a ustedes. Yo, que soy el maestro, no vine a pedirle, sino a dar. ¿Bajo qué principios estamos viviendo? Iglesia, ¿cómo estamos viviendo? ¿Estamos buscando que Dios nos ayude a subir, a escalar y a trepar? ¿O estamos viviendo con la expectativa de que Dios nos enseñe a tener la misma actitud que tuvo Cristo, de despojarnos de todo, de perdonar, de servir, de amar, de estar dispuesto a descender? A veces tomamos del otro mensaje y nos frustramos cuando hay cosas que no nos salen. Y nos frustramos cuando vemos que no podemos subir en la escalera del éxito como quisiéramos subir. Lo que pasa es que no entendimos que hay una escalera del éxito, pero no es para arriba, es para abajo. Y mientras más descendemos en humildad, en obediencia, en servicio, más exitosos somos. No a los ojos del mundo, pero a los ojos de Dios. ¿Me puede decir amén esta mañana? ¿Me puede regalar una sonrisa esta mañana? ¿Me puedes acompañar, Esteban? Mateo 23:5 dice, todo lo que hacen es para aparentar. En los brazos se ponen anchas cajas de oración con versículos de la Escritura. Miren, esto hacían los religiosos. Dios les había dicho, tengan la palabra en la frente y tengan la palabra, ata la palabra a tu brazo. ¿Qué quería decir Dios cuando le dijo eso? Que todo lo que pensaran sea filtrado por la palabra. Ata la palabra a tu brazo. ¿Qué les quería decir? Que todo lo que hicieran sea gobernado por la palabra. ¿Qué hicieron ellos? Unas tiras de cuero y una cajita acá y ponían unos versículos. Y ahí andaban por el centro. Con la cajita acá y con esta. Y dice que lo hacen para aparentar. En los brazos se ponen anchas cajas de oración. No sé cómo habrá sido, no hay foto, no hay dibujo, no hay nada de eso. Pero se imaginan los religiosos con una caja acá de zapatos, con una caja acá, diciendo, soy obediente. Porque si Dios dice que tenemos que tener la palabra acá en la frente, ¿dónde vamos a tener la palabra? En la frente. Y no una palabra chiquita, una palabra grande. ¿Y qué hacían con su vida? Cualquier cosa. Todo lo hacían para aparentar. Iban a la sinagoga y veía la cajita de la frente de uno y decía, pero es más grande que la cajita mía. Al otro sábado, ¿qué tenía? Una caja más grande. Porque era todo para aparentar. Y les encanta sentarse a la mesa principal en los banquetes y ocupar los asientos de honor en las sinagogas. ¿Hay algo de malo en estar en un lugar de honor? No, pero lo malo es que a estos les encanta sentarse en los lugares de honor. Entonces llegan y Jesús los veía
Los veía cómo llegaban temprano, ¿para qué? Para ocupar los primeros lugares, para ser vistos. Entonces, caja grande en la frente, caja grande en el brazo, sentado en un lugar de honor. Esta es una persona importante. Les encanta eso. Y después dice, les encanta recibir saludos respetuosos cuando caminan por las plazas y que los llamen rabí. Perdón, ¿cómo dijo? Rabí. Les encanta que en las plazas los saluden y les digan rabí, los títulos. Les encantan los títulos. Les encanta el respeto de la gente. Claro que hay que respetar a las personas. Claro que hay títulos que Dios le otorga a las personas. Pero Jesús les dice, ustedes no permitan que nadie los llame rabí. Maestro, perdón maestro. Dejamos todo para seguirte. Cuando alguien dejaba todo para seguir a un rabí, era porque esperaba un día convertirse en un rabí. Entonces, como ir a la universidad, estar estudiando, ya estás haciendo la tesis para ser médico y te dice el profesor que nadie te diga doctor. No, he soñado con eso. Antes de mamá, papá decía estetoscopio. Porque he soñado con eso y de pronto viene y le dice, no dejen que nadie les diga rabí. ¿Será que el Señor conoce nuestro corazón? ¿Será que Él sabe que a veces apóstol, pastor, el líder, el doctor, el arquitecto, ¿será que el Señor sabe que los títulos a veces nos hacen mal? Claro que sí. Y a veces tenemos una titulitis. No existe la palabra, no empieza. ¿Qué dijo el pastor? Tenemos una titulitis. Queremos que usen los títulos para llamarnos. Y Jesús enseñó otra cosa. Si me van a seguir a mí, que sea porque me aman y no para que la gente les diga rabí. Si van a dejar todo para seguirme, que sea porque me aman y no para que la gente los salude en las calles y les dé los lugares de honor en la sinagoga. Si van a seguirme a mí, que sea por la única razón que a mí me importa que alguien me siga y es por amor. ¿Qué actitud hay en tu corazón? La humildad, el servir. No busques protagonismo. ¿Estás queriendo hacer algo? Examina tu corazón. Siéntate un momento y decir, Señor, ¿con qué motivación quiero hacer esto? Vas a mandar un mensaje a alguien con un texto. ¿Para qué? Porque hoy no tenemos las filacterias esas acá, ni las cajas esas acá. ¿Pero qué tenemos? WhatsApp. Tenemos estado de WhatsApp. Esas son nuestras filacterias. Entonces ahí ponemos el Señor, qué sé yo, uno ahí dándole algo al pobre, el otro fuimos a orar a no sé dónde, el otro. La pregunta es, ¿para qué lo haces? Ensanchan las filacterias, eran las cajitas esas que se ponían ahí. ¿Cómo están tus filacterias de las redes sociales? ¿Estás mostrando algo? ¿Te interesa mostrar algo? ¿Estás manejando tu imagen para parecer que sos espiritual? ¿Para que alguien reconozca tu calibre espiritual? Quizá un día te digan rabí. Es hermoso que el Señor nos dice, bájense de ahí porque se pueden caer. Como un padre le dice al hijo, bájate de ahí porque te puedes caer. Bájate de ahí porque el reconocimiento humano, la gloria que el hombre te pueda dar, te puede hacer mal. El enemigo va a procurar que subas, pero tu Padre que te ama quiere que bajes, quiere que estés seguro con Él, quiere que tu corazón descienda más y más, porque Él sabe que esa es la verdadera grandeza. Que mientras más subís y más escalás, más vacío te vas a sentir.
Se siente mucho más temor allá, les aseguro, que acá. Pero el enemigo quiere hacer eso, para que vivas con temor a perder esa reputación, temor a perder esas propiedades, temor a perder ese honor y esa dignidad que te has ganado. Pero necesitamos empezar a valorar a Cristo por encima de todos los títulos, a Cristo por encima de toda la gloria que el hombre nos pueda dar. ¿Qué actitud vas a tener este año que empieza? Cuando hacemos las resoluciones o pensamos, este año esto, este año lo otro. Qué bueno, iglesia, y está en mi corazón, sinceramente está en mi corazón el deseo de que como iglesia, entre las cosas que nos planteemos individualmente, como familias, podamos decir, este año vamos a descender por amor. Este año vamos a servir, pero lo vamos a hacer con humildad. No va a haber foto, no va a haber video quizás, pero vamos a hacerlo por humildad. Quizá nadie venga el domingo a decir, te felicito por lo que hiciste. Si lo hacen, pero quizá nadie venga el domingo a felicitarte por lo que hiciste con un vecino, con un familiar. Quizá nadie se va a enterar de que estuviste orando toda la noche, pero qué bueno que lo hagas para Dios. Que Dios nos levante como la iglesia que Él quiere que seamos. Una iglesia dedicada no a subir en la escala humana, sino a descender, que es subir en la escala de Dios. Que podamos ser humildes. Que tu mano derecha no sepa lo que da tu izquierda. Que estés orando, que estés intercediendo, pero que no le digas a nadie, pero pastor, no le puedo decir a nadie que estuve orando toda la noche. No. Que puedas apartar algo significativo de tu ingreso y ayudar a alguien que necesite y decirle, de esto ni una palabra a nadie. Y por dentro, ¡ah! Pero estás descendiendo. Lo estás haciendo por amor a Cristo. No lo estás haciendo por el reconocimiento del hombre, por el aplauso. No lo estás haciendo para ver si con eso que hiciste alguien te tiene en cuenta. No. No te interesan los títulos. El título más hermoso que puedes aspirar a tener ya lo tenés. Sos hijo de Dios. Amén. Ese es el título más grande que alguien puede tener. Pero se ha contaminado tanto la iglesia. Se nos ha enseñado tanto que tenemos que subir, que tenemos que ser, que tenemos que mostrar, que nos hemos olvidado que el Maestro siempre enseñó que hay que descender. Él mismo, dice la Biblia, siendo en forma de Dios. Miren, necesito una escalera mucho más alta, y más valentía. Pero Él siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Yo no me voy a mover de acá porque nos amó. Y por amor a nosotros y también por amor al Padre, porque a veces nos olvidamos y decimos, solo por amor a mí vino a buscarme. ¿Sabe qué? Nos vino a buscar también por amor al Padre. Porque Él quería que el Padre se reencontrara con sus hijos. No se aferró. ¿Por qué nació en Belén de Judá, la ciudad más pequeña de Israel? Porque estaba descendiendo. ¿Por qué nació en una familia tan pobre que cuando tuvieron que ir a dar la ofrenda de purificación tuvieron que llevar lo que llevaban las familias pobres, solo un par de palomas, porque no tenían para un cordero? ¿Por qué nació en una familia pobre? Porque estaba descendiendo. ¿Por qué se bautizó a los 30 años en el Jordán frío, nada limpio, como si fuera un pecador que tuviera que purificarse de algo? ¿Por qué? Porque estaba descendiendo. ¿Por qué fue tentado en el desierto y tuvo que venir un ángel? Escuchen, un ángel que Él creó. Todo fue creado por Cristo, todo. Y en medio de la tentación, venciendo al diablo, dice la Biblia, vinieron ángeles a fortalecerlo. El Creador que les dio el poder y la vida a los ángeles, ahora los necesitó a ellos para fortalecerse en el desierto. ¿Por qué? Porque estaba descendiendo. La última cena, se cuelga la toalla, agarra una fuente y le empieza a lavar los pies a los discípulos. El Señor
de todo el universo, haciendo la tarea del esclavo menor de una casa. ¿Por qué? Porque estaba descendiendo. Porque Él sabe y nos estaba enseñando. Por eso dice, les estoy dando un ejemplo para que ustedes hagan lo mismo. Les estoy dando un ejemplo para que ustedes aprendan a descender. El mundo, cuando venga el Espíritu Santo y yo los unja, el mundo los va a querer levantar. Pero ustedes no se olviden de esto. La grandeza está lavando los pies. No los salvé para que suban, los salvé para que me sirvan, los salvé para que me imiten, los salvé para que desciendan. Y habiéndose humillado como esclavo, como siervo de todos, dice la palabra que se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Y vino a morir como un criminal. ¿Cuál es la actitud que hay en tu corazón, hermano? Hay cosas que decís, yo no me merezco esto, yo merezco más, yo estoy para otra cosa. Que tengas la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. ¿Qué tengo que perdonar a esta persona? ¿Qué tengo que ayudar a este que me pidió ayuda? ¿Qué tengo que asistir a aquel que está necesitando algo? ¿Qué tengo que enseñarle a este que está necesitando? ¿Qué tengo yo que darle a otro? ¿Por qué tengo que ser yo? Porque fuimos llamados a descender. Quizás digas menos horas en el trabajo y más horas con tus hijos, con tu familia. Deja de subir esa escalera que no te lleva a ningún lado y serví en tu familia, serví en tu casa. Hijos, jóvenes, adolescentes, sirvan, ayuden a los padres, dejen el celular un rato, dejen un poco de ver qué hizo uno en el fin del mundo y empiecen a ver qué pueden necesitar sus padres. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. ¿En qué te puedo ayudar? ¿Cómo puedo servirte? Deja que lo voy a hacer yo me voy a ocupar. Empecemos a imitar a Jesús. No es una opinión, no es una sugerencia, es una orden del apóstol. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo. Y cuando parecía que ya había descendido todo lo que tenía que descender y había muerto y lo pusieron en la tumba, el apóstol Pedro, ese que conocía bien a Jesús, escribe ahí en la primera carta y dice que él descendió cuando parecía que ya no podía bajar más. Dice que descendió todavía más. Dice la palabra que bajó a las profundidades de la tierra, que bajó al Hades. Ahí donde íbamos a ir nosotros, ahí donde estábamos destinados a pasar una noche eterna, ahí donde Él como Hijo de Dios nunca tendría por qué haber ido. Y dice que descendió a ese lugar y descendió para hacer algo. Quiero que lo veas ahí en Apocalipsis capítulo 1, verso 18. Pónete de pie, por favor. Yo soy el que vive. Estuve muerto, pero mira, ahora estoy vivo por siempre y para siempre. Y tengo en mi poder las llaves de la muerte y de la tumba. Eso hizo el Señor por vos y por mí cuando descendió. Descendió a los abismos, descendió a quitarle el poder de la muerte al diablo. ¿Para qué? Para que la muerte ya no tenga poder sobre tu vida. Recuperó la autoridad sobre la muerte para que ya nosotros no tengamos que tener temor a la muerte. ¿Para qué se humilló? Para recuperar lo que nosotros habíamos perdido. ¿Qué actitud hay en tu corazón? ¿Qué actitud hay en tus conductas de todos los días? Hay una persona a la que tenés que perdonar, pero decís, no, yo no me voy a rebajar a perdonar. Hay una posición, hay un recuerdo a lo que estás aferrado, hay un sueño, un plan propio que Dios te dice, quiero que lo sueltes, pero estás aferrado a eso,
¿Estás aferrado a algo? Porque por amor a Dios es necesario vaciarnos, es necesario descender. ¿Podrías pedirle ahí donde estás que el Señor te ayude a tener una actitud como la de Él? ¿Podrías pedirle a Cristo, Señor, ayúdame a tener una actitud como la tuya? Perdónanos si hemos estado tratando de ascender. Perdónanos si hemos tratado de tener más. Si hemos pensado que íbamos a estar mejor cuando tuviéramos más, cuando tuviéramos esa relación, cuando pasara esto o aquello. Perdónanos, Señor. Ayúdanos a estar dispuestos a descender. Poner en nosotros un corazón de siervo. Crear en nosotros un espíritu humilde y de siervo. Señor, ayúdanos y enséñanos a perdonar 70 veces 7 si hace falta. Enséñanos que la grandeza no está en defendernos, sino en poner la otra mejilla. Enséñanos a lavar los pies de aquellos que supuestamente están debajo de nosotros. Ayúdanos a perdonar. Ayúdanos a hacer actos nobles y dignos, pero mantenerlo en secreto. Porque vos que ves en lo secreto, es lo único que nos importa. Señor, perdónanos si a veces hemos tratado de hacer nuestra justicia a la vista de la gente. Perdónanos, Señor. Perdónanos. La encarnación nos enseña que para amar hay que estar dispuesto a descender. Si a lo largo del mensaje Dios te ha mostrado algo en lo que has tenido que descender, pero te has negado, te has rehusado, has estado aferrado a ese escalón, no has querido soltar ese plan, no has querido soltar ese proyecto, no has querido soltar ese placer, ese deseo, no has querido soltar esa relación. Dios te dice que tenés que dejarlo, que tenés que soltarlo, pero has seguido aferrado a eso. Tengan la misma actitud que Cristo, que estuvo dispuesto a despojarse de todo por amor al Padre y por amor a nosotros. Por eso lo adoramos, por eso bendecimos el nombre de Jesús, porque la palabra sigue diciendo: porque se humilló hasta lo último, porque se humilló hasta la muerte y muerte de cruz como un criminal, el Padre lo exaltó. Nunca Jesús se levantó a sí mismo. El Padre lo levantó y lo exaltó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que ante ese nombre toda rodilla se doble y toda lengua confiese: Él, ese que está ahí, ese que ha sido exaltado por el Padre, ese es el Señor de señores, el Rey de reyes, es Jesucristo. Ese es al que adoramos. Amado, que sea el Padre el que te lleve a la posición que Él te quiera llevar. Que sea el Padre el que, como dice la Escritura, si nos humillamos, Dios a su tiempo y a su forma nos va a levantar. No trates de subir vos, no trates de alcanzar las cosas en tu fuerza. Manténete humilde bajo la mano de Dios. Dice la Biblia: sométanse a la poderosa mano de Dios, poderosa mano de Dios, y Él los levantará cuando fuere su tiempo. Es un acto de humildad, es un acto de dependencia. Voy a servir, voy a perdonar, voy a mantener esto en secreto, no me voy a promocionar, no voy a estar aferrado a nada, me voy a someter a tu poderosa mano, y cuando sea tiempo, poneme a donde vos quieras, Señor. Jesús, gracias por el ejemplo que nos diste. Gracias porque un día te hiciste carne y sangre. Gracias por descender por amor a nosotros. Quisiera pedirte que ahí donde estás puedas levantar tus manos al cielo. Nunca vamos a llegar a entender qué significó para Él, pero el creador de todas las cosas, el que no conocía principio ni fin, el Dios todopoderoso,
se puso en el vientre de una jovencita, de una familia tan pobre que no tenía ni siquiera un sirviente que los acompañara en su viaje a Belén por el desierto. ¿Podrías darle gracias a Jesús por haber descendido? El creador del cielo y de la tierra se hizo imperceptible, invisible en el vientre de una jovencita. El que es la palabra que por los siglos existe, el que es la palabra por la cual todo fue creado, tuvo que aprender a hablar. El que podía estar en todos los lugares a la vez, tuvo que aprender a caminar, tuvo que aprender a comer, tuvo que aprender a trabajar, tuvo que aprender todo. Por amor a vos descendió. Por amor a vos, el Todopoderoso se hizo indefenso. Por amor a vos, el que ha sido por la eternidad santo, 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 recibió el castigo y el juicio por el pecado de toda la humanidad. Por amor a vos. ¿Cómo no lo vamos a adorar a Él? ¿Cómo no lo vamos a imitar a Jesús? ¿Cómo vamos a dejarnos engañar por este sistema que nos dice escalen, suban, asciendan, trepen más, consigan un escalón más, consigan algo más, un poco más de placer, un poco más de comodidad, un poco más de reconocimiento, un poco más? No sigas en ese camino, no sigas en esa escalera que no te lleva a ningún lado. Te adoramos, Jesús. Vamos a adorar al Señor un momento, iglesia. Con tu corazón lleno de esta hermosa verdad puedas adorar a Cristo un momento esta mañana. Gracias, Jesús. Gracias por descender por amor, Señor. Gracias.